en el libro de Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Y no la voy a leer, le voy a dejar el capítulo para que lo puedan leer. Pero la palabra se trata del siervo del centurión. Aquella persona que tenía un rango específico dentro del ejército de Roma, ¿no? Y hablando así de la palabra, decía que Jesús, terminando todas las cosas que había hablado, entró a Capernaum y lo oyó el centurión y mandó a los ancianos de los judíos para que buscaran a Jesús y le dijeran que el siervo del centurión estaba enfermo, que estaba con una enfermedad para morir y quería que fuera sano. Entonces ellos fueron y buscaron al siervo a Jesús y le dijeron, digno es que le sanes, que oigas lo que pide. Entonces en el versículo 4 lo dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, la palabra acá está hablando, ¿no? Que el centurión envió dos clases de mensajeros. Los primeros eran judíos, ancianos de las sinagogas, a los cuales le dijo que quería que Jesús sanara a su siervo, ¿no? Un siervo amado del centurión. Y el centurión eran soldados romanos, y el soldado romano envió a ancianos judíos, es decir, diferentes. ¿Y cómo fueron los judíos? Los judíos nos fueron diciéndole, te rogamos que vengas con nosotros, que sanes a este chico que te necesita, el cual el siervo del centurión pidió. No, fueron con una cosa diferente, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque nos ha edificado una sinagoga, ama a nuestra nación, ¿no? Ellos fueron primero con las obras que el centurión hizo, como diciendo, tal vez si le decimos que simplemente que es un centurión, dirá, quieren que vaya a sanar al siervo del centurión, que pertenece a tal ejército que nos oprime. Uno puede pensar así, ¿no? Y decir, quiere que vaya y sane a uno, al siervo de uno de lo que es en parte enemigo. Y entonces ellos dijeron, vamos a ir con las obras, mostrándole la obra que ha hecho. Y esto capaz que lo haga digno de recibir tal milagro. Pero más adelante, cuando Jesús estaba ya llegando, y no dice si estaba a una cuadra, a una hora, o qué tan lejos estaba de Jesús la casa del centurión. Pero explica y dice, mientras estaba llegando, cuando ya no faltaba mucho, y mandó a sus amigos. El centurión mandó a los amigos de él a decirle a Jesús, no entres porque no soy digno de tenerte bajo mi techo. Ni siquiera fui digno de salir yo a ti.
pero di la palabra y yo sé que se hará. Si tú hablas, se cumplirá. Pues yo también entiendo de esto. ¿Por qué? Porque él decía, si yo le digo a uno, ve, y él lo hará. Y tú tienes esa autoridad de decir, sé sano y serás sano, sin la necesidad de que vengas. Entonces Jesús miró esto. ¿Por qué? Porque había dos mensajes acá. Uno era por obras, ¿no? Cuando los ancianos vinieron y dijeron, le diremos las obras que ha hecho. Cómo edificó sinagogas. Sinagogas e iglesias son diferentes. Uno puede decir, bien, esta persona edificó iglesias. Ha hecho esto por el pueblo o por el barrio. Y ha ayudado a muchos. Es digno de que reciba este milagro, ¿no? Podemos ir por ahí. Y por ahí van los judíos. Pero Jesús fue hacia donde estaba el centurión. No dijo, dígale que sano es, no, sino que fue con ellos. Y mientras iba caminando, la espera se iba alargando. Y esa espera es la que duele. ¿Por qué? Porque Jesús viene tranquilo, despacito, ¿no? Porque uno está queriéndolo llamar al Señor por obras, por lo que uno ha hecho. Pero cuando llegaron los amigos del centurión diciéndole, di la palabra, porque no soy digno. Ellos fueron con la realidad, con lo que realmente el centurión había mandado hablar. Y Jesús sabía todo esto claramente. Y él le dice, no he hallado tanta fe, ni en Israel, ¿no? Porque la halló en esta persona, pudo ver la fe de esta persona. Fueron dos mensajes, uno fue a través de la obra y otro a través de la fe. Y cuando se volvieron, dice en el día al regresar a la casa lo que habían sido enviados, es decir, los ancianos y los amigos, hallaron sano al siervo que había estado enfermo, y decía el siervo del centurión. Ahora, en otro pasaje, dice, el centurión vino a Jesús. Y acá dice que envió a ancianos y amigos. ¿Por qué? Porque era la palabra del centurión. Ellos venían en representación. Es como decir vino el centurión, ¿no? Es un mensaje, es la palabra del centurión. Entonces se lo pone delante de él. Ahora, acá lo muestra más específicamente. Envió a ancianos y amigos. Uno habló a través de la obra. Capaz que si le hablamos de todo lo que ha hecho, debe decir, este ayuda al pueblo. Este centurión no es como a todo lo demás que nos oprimen, sino que nos da un poco de ayuda, un poco de alivio. Y Jesús no estaba preocupado por las obras. Uno puede hacer muchas obras y no obtener nada al contrario, porque ellos lo que estaban queriendo buscar era retribución por lo que él había hecho. Pero cuando Jesús oyó a los amigos que le habló, que diciéndole, si tú hablas, si tú dices que seas sano, serás sano. Entonces el Señor Jesús vio la fe de él, de que él creyó en Jesús, de que si él hablaba ya sería sano. Entonces es a través de la fe que nosotros conseguimos nuestro milagro. Muchas veces nosotros tenemos algo que estamos perdiendo, ¿no? El siervo del centurión era un siervo amado por el centurión. No era uno de los demás siervos, no, era uno amado de él. Entonces muchas veces nosotros también perdemos o estamos perdiendo algo amado o preciado para nosotros. Y no siempre es material, no siempre es físico, no siempre es emocional, no siempre es espiritual. Todo tiene un área específico. Entonces, acá era un siervo. ¿Y qué es lo que nosotros muchas veces estamos perdiendo o perdimos? Muchas veces nuestro matrimonio se va para un costado. Muchas veces nuestra finanza se va para nuestro costado. Muchas veces nuestra propia vida, nuestra estabilidad emocional y mental también se van desparramando. La vamos perdiendo, nos vamos perdiendo, ¿no? Y pensamos que haciendo una obra, donaré esto a la iglesia. Haré esto. Señor, mira, doy mi diezmo, Señor. Yo quiero, Señor, también recibir mi milagro, Señor. Todos los domingos, todos los meses doy mi diezmo, contribuyo. Entonces, el Señor no está mirando la obra, no quiere decir que uno no la haga, porque el Señor retribuye. Pero no es a través de esto que el Señor actúa rápidamente. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, inmediatamente salió poder.
Es decir, que si el principal mensaje hubiera sido de los amigos, el siervo centurión hubiera sido sano enseguida. Pero los ancianos fueron por las obras primero. Y acá nos muestra y nos especifica que no es a través de obra que somos sanos. Que eso que estaba muriendo vuelve. ¿No? Que estaba muriendo o que murió. Como en el tema de Lázaro. Que cuando murió el Señor lo resucitó. Y en este tema él estaba muriendo y el Señor le dio vida. Porque es a través de la fe. Entonces a través de la fe usted tiene que empezar a entrar en comunión con el Señor, ¿no? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No quiere decir que tu fe tiene que pasar a lo demás. No, sino que como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es una de las semillas más chiquitas que hay. Entonces el Señor lo único que pide es fe. Tú quieres obrar para el Señor, obra. El Señor te recompensa, pero la primera recompensa y la más grande cuando tú lo haces con fe. Cuando tú buscas con fe, las cosas empiezan a unirse. Entonces le dejo esta palabra para que medite, que la pueda leer y entender mejor de que el Señor está esperando de nosotros ese acto de fe, de que nosotros podamos seguirle. Él no lo vio, no fue hasta allá y le dijo, ven, 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 ven. No, habla. Si tú hablas, él será sano. Otros decían, yo no soy digno de este milagro. No soy digno de que me sanes. No soy digno de seguirte. Pero en cambio estos ancianos vinieron y le dijeron, es digno él. Pero los amigos dijeron, él no es digno. Porque el centurión no se consideraba digno. Entonces ahí está, en la humildad, en la fe. En buscar al Señor con la cabeza así, gacha, diciendo, Señor, no soy digno de mirarte. No soy digno de desatar las correas de tu calzado. No soy digno. Pero si tú quieres, Señor, aquí está. Entonces, esta es mi fe, Señor. Que aún así, sin verte, yo te creo. Y es ahí donde el Señor actúa. Porque bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Amén.